Bienvenidos. El objetivo de este video es mostrarles cómo trabajar las tablas dinámicas, cómo crear conexiones entre las diferentes tablas dinámicas de una base de datos y cómo a través de esas conexiones y a través de los gráficos dinámicos se puede construir un tablero de control donde tenemos el panorama completo en relación a los indicadores y a través de estos indicadores y estos gráficos dinámicos podemos hacer una toma de decisiones a partir de ese panorama resumido de los datos. Eh, para el ejemplo del día de hoy, vamos a tomar la siguiente base de datos. Primero vamos a seleccionar la base de datos que deseamos analizar. Para este caso, una vez seleccionada, vamos directamente a la pestaña Insertar. En la pestaña Insertar vamos a la herramienta Tabla dinámica. En la herramienta Tabla dinámica vamos a encontrar la siguiente ventana, en donde simplemente vamos a seleccionar los datos. En este caso ya vienen seleccionados, pues antes de pulsar el botón de tabla dinámica ya habíamos seleccionado esos datos. Por otro lado, el rango de la tabla que vamos a trabajar ya está determinado como un nombre específico, que en este caso se llama tabla de datos. Por tanto, nos aparece ese nombre de tabla de datos. En cualquier otro caso, debería aparecer las referencias de la celda en la cual inicia y en la cual termina nuestra matriz de datos. También debemos decidir en nuestra ventana de crear tabla dinámica en dónde queremos exportar eh, la tabla dinámica que estamos creando. En este caso, las opciones son en una nueva hoja de cálculo, en una hoja de cálculo existente, y dependiendo de en dónde queramos exportar esos datos, pues podemos decidir una u otra. Yo le voy a decir que en una nueva hoja de cálculo. Bien, en este caso, creamos esta nueva hoja, a la cual la vamos a denominar tablas dinámicas. Y en esta hoja de tablas dinámicas vamos a encontrar lo siguiente. Van a encontrar un área demarcada sobre la tabla dinámica que acabamos de crear. Una vez que pulsen esta área, les va a aparecer los campos de la tabla dinámica. En el caso de que no les aparezca, por ejemplo, si por algún motivo se les ha cerrado esa ventana de los campos, ustedes simplemente seleccionan en alguna parte del área de esa tabla dinámica y van a análisis de tabla dinámica, ¿sí? La cual es una opción que solo aparece siempre y cuando estén pulsando alguna parte del área de esa tabla dinámica. Bien. Y luego en la herramienta mostrar van a poder seleccionar lista de campos. Bien. En esta lista de campos vamos a poder encontrar todas las categorías asociadas a las columnas de nuestra matriz de datos, como lo son código de vendedor, nombre de vendedor, etc. Bien, a través de estos campos, nosotros vamos a generar las filas y las columnas y los valores que queremos ver representados en nuestra tabla dinámica. Por ejemplo, voy a utilizar la categoría de sexo en filas y automáticamente nuestra tabla dinámica va a representar esas dos categorías correspondientes a la categoría de sexo, en donde vamos a poder representar cuáles son los valores de esa categoría. En este caso podemos ver que solo hay dos valores, femenino y masculino, y luego podemos decir qué queremos ver de esas dos categorías de femenino y masculino. Bien, entonces, por ejemplo, podríamos analizar cuál es el sueldo, ¿sí? La sumatoria total de lo que ganan los hombres y lo que ganan las mujeres. Entonces buscaríamos la categoría de sueldo y la agregaríamos en la celda de valores. Ahora, automáticamente Excel
nos realiza la siguiente suma implícita o predeterminada, la cual simplemente está sumando toda aquella categoría que sea un valor cuantitativo. Él automáticamente lo suma predeterminadamente, pero yo puedo decidir qué operación quiero realizar sobre esa categoría. ¿Listo? También puedo modificar el formato de esa categoría, por ejemplo, para que sea representada con un formato de contabilidad, un formato de moneda. Bien. Ahora, aquellas categorías que son cualitativas, como por ejemplo eh, la misma categoría de sexo, cuando yo agrego esas categorías a valores, vamos a ver que, bueno, aquí automáticamente toma el mismo, perdón, toma el el mismo valor de la cuenta de sexo, perdón, el mismo valor de la suma de sueldo, en este caso el formato, pero aquí lo que simplemente vamos a hacer es modificar este formato para que sea un número. ¿Listo? Entonces, si se fijan, la cuenta de sexo, como es una categoría cualitativa, pues automáticamente Excel no realiza la suma, sino que realiza la cuenta. Entonces, aquí nos está identificando cuántas mujeres tenemos en ese momento y cuántos hombres tenemos y cuánto es el total de empleados en nuestra referencia de la matriz de datos. Bien. Ahora, yo puedo modificar esa categoría de valores de suma de sueldo. Entonces yo le puedo dar acá en las pestañas de cada una de esas categorías en valores para modificar y configurar ese campo de valor. ¿Listo? Con este campo de valor yo puedo realizar un recuento, un promedio, identificar el máximo, identificar el mínimo, el producto, contar números, realizar una desviación estándar proporcional, la varianza y la varianza proporcional. Bien. También puedo representar esos valores como un porcentaje del total general, porcentaje de las columnas, de las filas, y así sucesivamente dependiendo del porcentaje específico que quiera calcular. También puedo hacer clasificaciones dependiendo de lo que necesite mostrar en esa tabla dinámica. Bien, listo. También podemos, bueno, aquí había elegido otra categoría, vamos a dejar la categoría de suma. Bien, con cuenta de sexo podemos hacer exactamente lo mismo, pero en este caso, como es una categoría cualitativa, eh, pues no tiene sentido calcular, por ejemplo, el promedio. ¿Listo? Lo que sí podemos hacer con ese recuento o esa cuenta es representarla por medio de porcentajes del total general. Y aquí ya vamos a ver que el sexo femenino representa el 51% y el masculino el 48%, casi el 49%. Bien, de hecho aquí podemos modificar ese formato para aproximarlo. Bien, esta tabla dinámica yo la puedo resumir por medio de un gráfico dinámico a través de seleccionando siempre algún campo de nuestra tabla dinámica y luego seleccionando la opción de análisis de tabla dinámica. Luego en herramientas de gráfico dinámico yo puedo seleccionar cuál es, en este caso, el gráfico que mejor se adapta a lo que yo quiero mostrar. En este caso voy a utilizar un gráfico de columnas agrupadas. Ahora, si se fijan, están desfasadas las cantidades porque estoy trabajando con suma y una cuenta de sexo. Entonces necesitaría utilizar un segundo eje para poder representar la cuenta de sexo, que es un porcentaje. De otra forma no voy a poder ver esa categoría de la cuenta de sexo en el gráfico dinámico. Entonces para eso seleccionamos las series, le damos clic derecho y le vamos a dar en cambiar tipo de gráfico de series. ¿Listo? Y esto nos va a habilitar las opciones de gráficos, en la cual yo puedo modificar
el tipo de gráfico asociado a una serie, en este caso a la categoría o la serie de cuenta de sexo, y le voy a decir, por ejemplo, que quiero un gráfico de líneas con marcadores y que quiero que esté representada en el eje secundario. Bien, le damos a aceptar y aquí vamos a ver que ahora la cuenta de sexo va a estar representada en un segundo eje y voy a poder ver claramente los porcentajes. ¿Listo? Y también voy a poder ver la suma de ese sueldo. Bien. Si quisiera realizar otra tabla dinámica, puedo directamente seleccionar nuevamente los datos, como lo hicimos anteriormente, y insertar una tabla dinámica, y en este caso no le digo en una nueva hoja de cálculo, sino específicamente en la hoja de tablas dinámicas. Entonces vamos a hacerlo. Tablas dinámicas, hoja de cálculo existente. En la ubicación yo selecciono la tabla dinámica, la hoja de tablas dinámicas, y selecciono un espacio en donde no haya nada ni a la derecha ni a la izquierda de esa celda que estoy seleccionando. Bien, entonces voy a seleccionar acá, justo debajo de la tabla dinámica que ya habíamos creado anteriormente. Bien. Listo. Con esta tabla dinámica podemos utilizar otra categoría, como por ejemplo la sede de vendedor, ¿sí? Y por ejemplo, podemos agregar otra categoría también en las filas para, digamos, segmentar aún más esas categorías asociadas a las filas que hemos trabajado. Entonces podemos asociar, por ejemplo, tipo de zona en las filas y vamos a ver que va a haber una discriminación de las sedes por tipo de zona. Bien, también podríamos, por ejemplo, agregar la zona y por cada tipo de zona eh, vamos a encontrar una zona específica, si es norte, centro, sur, o si en el caso contrario no existe. Bien, por cada una de estas sedes de vendedor, tipo de zona y zona, podemos realizar unas operaciones, como por ejemplo calcular la cantidad de venta en valores, la cantidad de venta, perdón, la venta neta, y podemos trabajar con estos. Podemos volver a agregar acá la venta neta, pero en este caso, ya ahorita vamos a hacer una modificación sobre esos valores. Como la suma de la venta y la venta neta son valores asociados a una moneda o contabilidad, pues podemos modificar ese formato para representarlos de esa manera. ¿Listo? Ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos cambiar esta categoría de suma de venta neta, cambiar y configurar su campo de valor como un promedio. Y podemos graficar, en este caso, estos datos. E incluso, por ejemplo, podríamos quitar cantidad de venta, o no, podríamos dejar cantidad de ventas, dejar las tres series y representarlas por medio de un gráfico dinámico. Bien, entonces aquí utilizaríamos nuevamente columnas agrupadas. Aquí tendríamos las series. Podemos aquí nuevamente seleccionar las series y cambiar el tipo de gráfico de series, y a la cantidad de venta podemos utilizar línea apilada con marcadores y representarla en un segundo eje para no ver tan desfasada, en este caso, los datos. Y le damos a aceptar. Listo. Y aquí ya tendríamos nuestro tercer gráfico. Ahora, ya vimos cómo crear una gráfica, una tabla dinámica de los mismos datos que ya hemos representado, pero también puedo, una vez
ya haya creado una tabla dinámica, simplemente copiar el área de esa tabla dinámica y luego pegándola en cualquier otro sitio. Y en este caso, esta ya sería una tabla dinámica independiente. De hecho, si quitamos las categorías, aquí veríamos que esta es la tabla dinámica número 4. Bien, entonces, con esta tabla dinámica vamos a utilizar una discriminación por producto y por, en este caso, perdón, sede de vendedor. ¿Listo? Y por cada una de esas sedes, nosotros vamos a utilizar acá en valores un valor de venta neta y una cantidad de venta. ¿Listo? Y vamos a representar esto nuevamente por medio de un gráfico. Nuevamente, para evitar ese desfase en las series, seleccionamos las series y le damos cambiar tipo de gráfico de series. Bien, y aquí seleccionaríamos la cantidad de venta, un eje secundario, y utilizaríamos otro tipo de gráfico. Bien, listo. Con cada una de estas tablas dinámicas yo puedo crear segmentaciones o filtrar los datos, los cuales pueden ser por medio, por ejemplo, de alguna categoría. Entonces, por ejemplo, puedo filtrar esta primera tabla por sede de vendedor. Entonces, agregaría esa categoría a filtros. Y aquí veríamos que para esta tabla dinámica ya tendríamos una clasificación por las sedes que tenemos habilitadas. Bien, y conforme yo esté filtrando esos datos, pues vamos a ver reflejado ese filtro tanto en la tabla como en el gráfico. ¿Listo? Bien. También puedo generar filtros directamente en la tabla dinámica, que es acá hacer filtros de etiqueta, filtros de valor e inclusive seleccionar las categorías que quiero representar de cada uno de los campos. Y hay una tercera forma de filtrar, es por medio de segmentación de datos. Para eso primero necesitamos seleccionar la tabla dinámica. Una vez seleccionada, vamos a análisis de tabla dinámica y acá vamos a tener la opción de insertar segmentación de datos. ¿Listo? Esto nos va a habilitar una ventana que nos va a permitir, por ejemplo, definir cuáles son las categorías que yo quiero segmentar. Entonces, por ejemplo, voy a segmentar por sexo, sede de vendedor, tipo de zona, producto y ya. Podemos agregar solo esas categorías. Y le damos a aceptar. Automáticamente esto nos va a generar los siguientes cuadros de segmentación, los cuales podemos ajustar. Y ya vamos a ver cómo funcionan estos cuadros de segmentación. Bien, conforme nosotros estemos seleccionando cada una de las categorías en estos cuadros de segmentación, pues vamos a ver reflejada esa segmentación dentro de nuestro gráfico dinámico y de la tabla dinámica. Puedo acá en estos cuadros borrar los filtros realizados, realizar filtros múltiples. Y de la misma manera con todos los recuadros. Bien, ahora, como todas las tablas dinámicas que yo estoy trabajando están asociadas a la misma fuente de datos, es decir, a la misma base de datos, yo podría conectar estos recuadros, estos cuadros de segmentación con todos estos gráficos para generar una configuración de segmentación múltiple con cada uno de estos gráficos. Entonces, primero vamos a crear una hoja nueva, a la cual le vamos a llamar tablero. Y en esa hoja nueva vamos a llevar nuestros gráficos. Con control sostenido podemos seleccionar varios elementos al mismo tiempo.
y con control X los cortaríamos y los pegaríamos acá en nuestra hoja de tablero de control. Bien. Acá podríamos ordenar esto de una forma que podamos apreciar al mismo tiempo cada uno de los tableros en este caso los gráficos dinámicos, para crear ese tablero de control asociado a cada uno de los valores. Bien, listo. Bien, y acá traeríamos nuestro último cuadro. Aquí los podríamos ajustar para que se viera de una forma armónica. Podemos incluso modificar el formato de esa hoja donde estamos trabajando. Y obviamente pues agregar todos los elementos que consideremos en este caso necesarios para mejorar visualmente el tablero de control. Bien, ahora esto se puede mejorar de, de muchas otras maneras. Incluso podemos cambiar los colores de nuestros cuadros de segmentación. Y hasta el momento no están conectados los cuadros con los demás gráficos dinámicos, por tanto solo se va a ver reflejado en el gráfico dinámico asociado a la tabla dinámica con la cual estamos segmentando. Entonces, para crear las conexiones, necesitamos seleccionar cada uno de los cuadros de segmentación. Una vez seleccionados, podemos darle clic derecho sobre el cuadro de segmentación y establecer conexiones, la opción de conexiones de informe. Y aquí habilitaríamos las conexiones con las tablas dinámicas que nosotros creamos convenientes. Bien. La otra manera es seleccionar nuevamente el cuadro de segmentación y aquí nos va a habilitar, si se fijan, cada vez que lo selecciono, la opción de segmentación. Y aquí puedo también, por medio de la opción de conexiones de informe, habilitar con qué tablas dinámicas quiero que se conecte. Entonces, este cuadro de segmentación quiero que se conecte con todas las tablas dinámicas, al igual que este. Listo. Y ya están conectados los cuadros de segmentación con todas las gráficas. Ahora, puedo agregar muchos otros indicadores, muchos otros gráficos. Puedo seleccionar múltiples categorías en mis segmentaciones y pues mejorar aún más este tablero de control para resumir de mejor manera toda la información que está en nuestra base de datos, representar lo importante para la compañía, para la línea de negocio y para mejorar la toma de decisiones a partir del análisis de nuestras bases de datos.